Harry, no sé cómo te sientes. Pero ahora Lincoln está muy mal, y si es posible, envía a un Sherpa para ayudar a Lincoln. La única perra está cerca del muerto. 25 de mayo de 2006. Un hombre yace inmóvil en una estrecha cresta a 28.200 pies en el monte Everest. Su respiración es indetectable. Su cuerpo no se ha movido en horas. Un equipo de Sherpas experimentados lo revisa en busca de señales de vida y llegan a la misma conclusión. Este tipo está muerto. Le dicen a su esposa que el cuerpo de su esposo quedará allí para siempre. Pero lo que sigue es increíble. Esta es la increíble historia de Lincoln Hall. Bienvenidos a lo extremo. Si hubieras estado en el campamento base avanzado del Monte Everest a finales de mayo de 2006, habrías sentido una extraña y pesada tensión en el aire. Algo estaba mal en la montaña. Solo 10 días antes, el alpinista británico David Sharp murió en una cueva de piedra caliza a 29.000 pies. Cerca de 40 alpinistas pasaron junto a él rumbo a la cima. Algunos se detuvieron, otros no, pero Sharp murió ahí. El mundo se preguntaba, ¿los alpinistas del Everest han perdido su humanidad? Esta duda persistía cuando otro alpinista intentó alcanzar la cima. Sin saberlo, lo que le ocurriría en las próximas 12 horas sería igual a la tragedia de David Sharp. Otra vez, su nombre era Lincoln Hall, y no era un aficionado de fin de semana tratando de tachar el Everest de su lista de deseos. No, Lincoln era una leyenda del montañismo en Australia. En 1984, cuando tenía apenas 29 años, formó parte de la primera expedición australiana en escalar el Everest. Intentaron una ruta audaz y no escalada en la cara norte, llamada White Limbo, y lo hicieron sin oxígeno suplementario ni apoyo, solo escalada pura, a la antigua. Lincoln alcanzó 27.300 pies antes de que su cuerpo fallara. Y cuando empezó a sufrir las primeras etapas de edema cerebral y congelación, decidió regresar. Fue la decisión correcta, pero lo atormentó 22 años. Tim McCartney, Snape y Greg Mortimer siguieron y fueron los primeros australianos en llegar a la cima del Everest. Para Lincoln, ese asunto pendiente permaneció en el fondo de su mente durante más de 2 décadas, así que en 2006, a la edad de 50 años, regresó. Ahora se unió a una expedición comercial del operador ruso Seven Summits Club, liderada por Alexander Abramov. Esta vez aceptó usar oxígeno suplementario. Ya no era el purista de sus 20s, ahora era un pragmático que quería cerrar ese círculo. Tomó las decisiones correctas. Lincoln también había cambiado profundamente. Desde 1984 se volvió un practicante dedicado del budismo tibetano. No era un interés superficial. Practicaba meditación y técnicas como Tumo, que genera calor corporal mediante la respiración enfocada. Esta disciplina espiritual acabaría influyendo en lo que le ocurrió, algo impredecible. Así que el 25 de mayo de 2006, Lincoln partió hacia la cima. El clima era absolutamente perfecto. Cielos despejados, casi sin viento, gran visibilidad. Por donde se le viera, era el sueño de cualquier montañista. Lincoln llegó a la cima a las 9 de la mañana, exactamente como lo había planeado. Finalmente lo había logrado. Después de 22 años, había alcanzado la meta que se le había escapado. Era el hombre más alto de la Tierra, lúcido y fuerte. Estuvo unos 20-30 minutos arriba, tomó fotos y habló por radio con el campamento base. Estamos en la cima, vayan, comiencen, bajen, sepan que lo sabemos. Y gracias por hacer lo posible para nosotros o para mí. Gracias, Alex. Adiós. Luego empezó el descenso, que al principio fue normal, pero en la zona de la muerte, por encima de los 26.000 pies, tu cuerpo no se fatiga poco a poco. Allá arriba puedes parecer que estás funcionando al 90% un minuto y caer a cero al siguiente si el delicado equilibrio de tu aclimatación falla. Eso le ocurrió a Lincoln Hall cerca de las 10 de la mañana. Habiendo descendido a unos 28.000 pies cerca de una formación llamada el Triángulo de Roca, Lincoln notó algo. Su ritmo se estaba desacelerando. Su habla por la radio empezó a arrastrarse. Para las 10:30 de la mañana, comenzó a tropezar, sus movimientos se volvieron bruscos y descoordinados, y en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, su sistema simplemente colapsó.
Los Sherpas, escaladores experimentados, lo miraron aterrados porque ya sabían lo que esto significaba. Lincoln estaba experimentando edema cerebral de gran altitud, o HOS, y es lo peor que le puede pasar a alguien en la zona de la muerte. Esto ocurre cuando tu cerebro empieza a hincharse dentro del cráneo. Así funciona. La falta de oxígeno dilata los vasos sanguíneos del cerebro para llevarle más oxígeno. Con el tiempo, las paredes de los capilares fallan y filtran líquido al tejido cerebral. El cerebro se inflama, pero el cráneo rígido impide su expansión y la presión lo aplasta internamente. Esto ocurre de las 10 a.m. a las 7 p.m. Esa noche, Lincoln y sus Sherpas lucharon desesperadamente y estaban perdiendo. El campamento 4 estaba a menos de 3.000 pies, pero en la zona de la muerte y con un hombre que no puede caminar, esa distancia parece de 300 millas. Los Sherpas intentaron todo, ataron una cuerda a Lincoln y trataron de arrastrarlo cuesta abajo. Lo empujaron, jalaron y le suplicaron. El comportamiento de Lincoln se volvía errático y combativo, algo normal con el mal de altura. Recuerda, su cerebro no funcionaba bien y veía la ayuda como agresión. Se agitaba, resistía y caía en la nieve. La realidad se desvaneció a su alrededor. Roca, nieve y cielo se mezclaron en un confuso caleidoscopio de formas y colores. Los Sherpas se veían borrosos y sus voces sonaban lejanas como bajo el agua. No podía entender lo que pasaba. Para media tarde solo habían llegado a Mushroom Rock, a 27.800 pies donde Lincoln colapsó. Ya no podía soportarlo. Sus piernas, que antes lo llevaron a la cima, ahora eran un peso muerto. La hinchazón cortó la conexión entre su cerebro y sus músculos. Lincoln comenzó a alucinar y hablaba con personas inexistentes. Cuando los Sherpas intentaron darle oxígeno, se quitó la máscara y se negó. Estaba perdiendo el contacto con la realidad rápidamente, Lincoln. Creo que tu mente te está jugando trucos y estás tratando de pelear con los Sherpas. Ellos están tratando de ayudarte a bajar. Por favor, ayúdalos, ayúdate a ti mismo por el bien de tu familia, sal de ahí. Y cuando el sol empezó a ponerse, los Sherpas se enfrentaron a una realización verdaderamente aterradora. Habían estado trabajando por más de 12 horas a más de 26.000 pies de altura. Algunos sufrían ceguera por la nieve, causada por rayos UV que queman las córneas. Estaban casi ciegos y dependían de otros. Sus propios suministros de oxígeno estaban casi agotados y tenían a un cliente que parecía estar muriendo. Alexander Abramov, líder de la expedición que observaba desde el campamento base avanzado a 21.000 pies, enfrentó una decisión brutal. Si ordenaba a los Sherpas bajar a Lincoln en la oscuridad y sin oxígeno, probablemente perdería a 4 hombres por salvar a uno. Mientras Alexander pensaba qué hacer, Lincoln lo ayudó cerca de las 5 p.m. Dejó de responder, moverse, hablar, y su respiración se volvió indetectable. Un Sherpa, desesperado por saber si Lincoln vivía, tomó una pluma de su chaqueta e hizo algo que parece demasiado brutal para ser real. Lo picó en el ojo. La córnea es muy sensible. Si la tocas, parpadeas de inmediato, es involuntario. Pero Lincoln no parpadeó, no se inmutó, nada. Así que a las 7:20 p.m. salió la llamada por radio. Lincoln está muerto. Ahora, eres Alejandro Abramov y debes informar que tu cliente ha fallecido. Tu equipo de Sherpas está a punto de morir por agotamiento, hipotermia y ceguera. ¿Qué haces? Alejandro decidió, déjenlo, sálvense. Los Sherpas siguieron el protocolo de entierro en altura. Tomaron fotos del cuerpo para probar su muerte a aseguradores y familia. Lo amarraron a la montaña con una cuerda para evitar que cayera. Y luego, porque los recursos en la zona de la muerte son tan valiosos, tomaron su equipo restante. Le quitaron la máscara de oxígeno, el regulador y la bolsa de dormir, elementos vitales para el descenso. Dejaron a Lincoln Hall sentado en la nieve a 29.000 pies de altura. Por su delirio anterior, su traje de plumas estaba abierto hasta la cintura, manos y cabeza al descubierto. Descendieron en la oscuridad, dejándolo solo en la montaña. Esa noche, Barbara Lincoln recibió en Australia una llamada de la compañía de la expedición con mucha delicadeza. Recibió la noticia que toda familia de alpinista teme. Su esposo logró llegar a la cima y cumplió su sueño. Pero en el descenso ocurrieron cosas y murió en el monte Everest. Y también tenían razón. Él llevaba horas tirado a menos 40 grados inconsciente y en coma por hipotermia. Según la medicina de altura, ya estaba muerto.
Bárbara despertó a sus hijos adolescentes para decirles que su padre no volvería. Amigos y familiares también recibían la triste noticia. Era definitivo, pero no lo era. Mientras el mundo lloraba, Lincoln Hall pasó la noche del 25 al 26 de mayo a 28.300 pies sin oxígeno, refugio ni ropa adecuada. Pero Lincoln entró en un estado que solo puede describirse como animación suspendida. No sentía el dolor del frío. Su cerebro, alterado por la prisa, reinterpretó todo. En lugar de sentir un frío helado, Lincoln describió la sensación como estar envuelto en lo que él llamó una capa gris. Esta capa era aterradora. Era reconfortante, cálida y pesada. Lo invitaba a dejarse llevar y dormir. Su voz interna le decía que sería fácil rendirse. La capa es cálida. ¿Por qué luchar? Sin embargo, en lo profundo, quizá por años de meditación o puro instinto de supervivencia, Lincoln resistió esa tela gris. Le costó todo no abrazar totalmente la capa y esa resistencia. Ese leve impulso de voluntad probablemente mantuvo su sistema nervioso funcionando y su corazón latiendo. Mientras avanzaba la noche, las crestas del Everest le parecían un cuerpo de agua y sentía que estaba en un bote. El viento que movía su cuerpo se volvió el suave movimiento de una embarcación. Ahora sentía estar en un crucero vacacional. No soy experto en meditación, estaba igual de confundido que tú. Si Lincoln hubiera notado que estaba a centímetros de una caída de 10.000 pies en Kongshun, el pánico pudo costarle la vida. La sensación de estar en un bote lo mantenía sentado y tranquilo, meciéndose y observando el viaje. Lincoln decía que percibía entidades a su alrededor. No eran los Sherpas, sino figuras sombrías, observadores silenciosos que velaban de noche, ya fueran alucinaciones, fantasmas o proyecciones. Por su práctica budista nunca lo sabremos, pero él sentía su presencia, y eso ni siquiera era lo más sorprendente de esta historia. Porque en la noche, Lincoln sintió de pronto una oleada de calor en su cuerpo. Comenzó en su pecho y se expandió como si encendieran un horno dentro, una sensación intensa y casi violenta. Sentía que se estaba quemando desde adentro hacia afuera. Aunque estaba sentado a 29.000 pies en temperaturas bajo cero, Lincoln Hall llegó a convencerse de que se estaba sobrecalentando. El frío que había estado tratando de matarlo durante horas desapareció por completo de su percepción. Todo lo que podía sentir era calor, un calor sofocante e insoportable, así que hizo lo único que tenía sentido para él. Entonces bajó el cierre de su traje de plumas hasta la cintura, exponiendo el pecho al aire nocturno. Se quitó el gorro y los guantes. El alivio fue inmediato. El viento helado en su piel se sentía como una salvación, como entrar al aire acondicionado después de estar atrapado en una sauna. Se sentó medio desnudo en el techo del mundo, tratando de cambiarse la camisa como si fuera a dormir en casa. Lo que Lincoln no sabía. Su cerebro moribundo no podía procesar que tenía un síntoma de hipotermia severa llamado desvestimiento paradójico. Al bajar su temperatura central al límite, su cerebro ya no pudo regular los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, cerrados por horas para conservar calor en los órganos vitales, de pronto se dilataron simultáneamente. La sensación de ardor que sentía era real, pero no era calor del exterior, era su propia sangre corriendo hacia sus extremidades, abandonando su núcleo. Por antecedentes y estudios de exposición a gran altitud, Lincoln Hall ya debería estar muerto para este momento, pero de alguna manera en ese crepúsculo metabólico entre la vida y la muerte, el corazón de Lincoln seguía latiendo. La montaña no había acabado con él. Un desvío en este tren caótico. Cada semana en Patreon comparto contenido más profundo, como videos exclusivos, análisis o historias personales que no subo a YouTube. Acompáñame detrás de cámaras uniéndote a la comunidad extrema en Patreon. Nos vemos ahí. 26 de mayo de 2006. El sol salió sobre el Tíbet, iluminando la cresta norte. A las 7 a.m., Dan Masur guiaba a su equipo a la cima. Sus clientes eran Andrew Brash de Canadá, Miles Osborne del Reino Unido y el Sherpa Tsangbu. Estaban concentrados avanzando de manera eficiente para aprovechar el clima perfecto. Al acercarse a Mushroom Rock, Majur notó una mancha amarilla brillante que no pertenecía a la cresta gris. Su primer pensamiento fue que era una tienda de campaña, pero las tiendas no se colocan en la cresta hasta que la mancha amarilla se movió. La mandíbula de Masur se cayó de inmediato.
Era un hombre. El equipo escaló las rocas para llegar hasta él y la escena era de otro mundo. Un hombre sentado erguido y con las piernas cruzadas estaba a 60 centímetros de una caída de 3.000 metros hacia Nepal, con su traje de plumas en la cintura. Estaba prácticamente sin camisa, sin gorro, sin guantes, sin máscara de oxígeno, sin ningún equipo en absoluto. Cuando Mazur se acercó, dijo, Lincoln levantó la mirada y calmadamente sacó las manos de sus mangas para mostrárselas. Más tarde, Major dijo que esas manos parecían de cera amarilla pálida, congeladas, sólidas, como una vela y sin vida. Lincoln Hall miró a los extraños con sus trajes de escalada y, confundido pero educado, dijo, «Me imagino que están sorprendidos de verme aquí». Esta frase es legendaria en el montañismo porque resume lo insólito de todo. «Mi nombre es Lincoln Hall». Él continuó hablando con Dan, y luego hizo una pregunta que le heló la sangre. ¿Puedes decirme cómo llegué aquí ahora? Dan, Major y su equipo estaban a horas de la cima. Años de entrenamiento y miles de dólares invertidos. Era su sueño, pero la decisión de Major fue inmediata y definitiva. Él sabía que si seguían subiendo, Lincoln Hall moriría, y que la cima seguiría ahí mañana, el próximo año o en 10 años. Lincoln solo tenía una vida y se le escapaba ante ellos. No hubo debate ni discusión sobre si era la decisión correcta. El equipo soltó sus mochilas y Major avisó por radio al campamento base avanzado con una transmisión impactante. Lincoln Hall está vivo. Al recibir la transmisión por radio, Alexander Abramov quedó atónito, pues ya había declarado muerto a Lincoln. El papeleo estaba listo, la esposa notificada, pero sorprendentemente el hombre que creían perdido 12 horas antes ahora estaba sentado preguntando por barcos. Alexander no perdió tiempo en cuestionarlo. Inmediatamente movilizó lo que se convertiría en uno de los esfuerzos de rescate más grandes en la historia del Everest. Envió a 12 Sherpas desde los campamentos inferiores, dejando la montaña sin apoyo para salvar a un solo hombre. No fue una decisión comercial, sino redención. Mientras esperaban al equipo de rescate, el grupo de Dan hizo todo para estabilizar a Lincoln. Le dieron oxígeno y le obligaron a tomar té caliente. Trataron de vestirlo mientras seguía medio desnudo, pero al recibir oxígeno ocurrió algo extraño en Lincoln. Su energía regresó, pero su cordura no. El oxígeno alimentó sus músculos, pero también intensificó sus alucinaciones. Lincoln seguía creyendo que estaba en un barco, y eso lo emocionaba. «Este es un gran paseo en barco», le decía a Dan, señalando la cresta como si fuera la cubierta de un crucero. El equipo de Major intentó ponerle un sombrero y guantes, pero Lincoln se negó porque no eran suyos. Apartando la cabeza como un niño terco, temblaba mucho pero resistía cualquier ayuda. Entonces llegó el momento más aterrador del rescate. Lincoln, delirando, quiso salir del bote y se lanzó al borde del acantilado. Dan tuvo que detenerlo. Imagínatelo, un hombre con congelación y alucinaciones al borde de una caída de 10.000 pies, mientras Dan lo abrazaba y sujetaba contra el hielo en su lucha. Ambos estuvieron a centímetros de caer juntos. Major lo sostuvo hasta que la energía maníaca desapareció y Lincoln quedó inerte en sus brazos. Esa imagen define todo este rescate. Por suerte para Dan, el equipo de rescate Sherpa llegó poco después, cerca de las 11 a.m. Llevaron oxígeno de alto flujo y dexametasona para bajar la hinchazón cerebral. Los médicos dijeron que los medicamentos tuvieron un efecto Lázaro. Lincoln, tras estar catatónico la noche anterior, pudo caminar de nuevo, aunque seguía en peligro. Aún debían bajarlo más de 600 metros por terreno técnico, y Lincoln seguía desorientado. El descenso fue una lucha caótica y desesperada. Lincoln alternaba entre claridad y psicosis, y a veces pensaba que lo secuestraban. Se agitaba contra las cuerdas, poniendo en peligro a todos en la estrecha cresta. Los Sherpas lo sujetaron mientras lo bajaban por cuerdas fijas, descendiendo sección por sección paredes de roca vertical. Para las 10 p.m., el 26 de mayo, el equipo de rescate llegó al Collado Norte a 23.000 pies. Lincoln subió la última pendiente al campamento por su cuenta. Los síntomas de prisa casi se habían revertido por completo. Tras recuperar oxígeno en el cerebro, el médico lo atendió por deshidratación grave y congelación. Sus manos estaban negras, el tejido ya estaba muerto y no se podía salvar, pero su corazón seguía latiendo.
Sus pulmones desafiaron la medicina de altura. Lincoln Hall volvió vivo a Australia. Barbara Lincoln recibió la segunda llamada en menos de 24 horas. Le informaron que su esposo había muerto. Despertó a sus hijos adolescentes en medio de la noche para darles la peor noticia de sus vidas. Trató de comenzar el proceso de duelo, de aceptar que Lincoln nunca volvería a casa. La familia comenzaba a aceptar su muerte cuando sonó el teléfono. Está vivo. El vaivén emocional de ese momento es casi incomprensible. Dolor, esperanza imposible y terror. Que quizá no fuera cierto, que hubiera un error. Bárbara esperó horas junto al teléfono mientras llegaban noticias de la montaña. Está en el segundo escalón, está en el primer escalón, está en el collado norte. Cada llamada confirmaba que el milagro era real. Lincoln Hall sobrevivió, pero perdió las puntas de los dedos y un dedo del pie por congelación. La recuperación llevó meses de intensa rehabilitación, pero Lincoln salió psicológicamente transformado. Veía su supervivencia no como una victoria sobre la montaña, sino como un regalo, una segunda oportunidad inmerecida. Lincoln no fue el único que recibió redención ese día. La comunidad de alpinistas la recibió, ya que 10 días antes de que Lincoln fuera hallado con vida, David Sharp había fallecido. En casi el mismo lugar, 40 alpinistas ignoraron a Sharp. En su camino hacia y desde la cima, algunos se detuvieron brevemente, algunos le ofrecieron oxígeno. Pero al final Sharp murió solo mientras los intentos de llegar a la cima continuaban a su alrededor. El escándalo fue brutal. Se dijo que los alpinistas del Everest, por su obsesión con la cima, perdieron su humanidad y pasaron junto a cuerpos moribundos para lograrlo. La expresión fiebre de cumbre llegó a usarse para describir una enfermedad moral que afectaba a la montaña. Cuando Lincoln Hall fue encontrado y rescatado, le dio a la comunidad de alpinistas algo que necesitaban desesperadamente: la prueba de que no habían perdido completamente su alma. El equipo de Dan hizo lo que todos esperaban de los 40 alpinistas con David Sharp. Renunciaron a su cumbre, dinero y años de entrenamiento para salvar a un desconocido. El rescate permitió que el mundo del alpinismo dijera: miren, sí lo salvamos, todavía podemos elegir la humanidad por encima de la cumbre. Lincoln escribió un libro sobre su experiencia, guiado por su fe budista. Los dedicó a su familia y a la Fundación Himalaya Australiana, que construye escuelas en el Himalaya, donde casi pierde la vida. Relató su experiencia como una visión de las primeras fases de la muerte, no como un triunfo. Pensaba haber visto la luz y sentido la disolución del yo. La supervivencia de Lincoln es uno de los eventos más extraños del montañismo. No tiene sentido, pero me recuerda a la resiliencia humana. No se trata solo de la capacidad del cuerpo para soportar condiciones imposibles, sino de las decisiones que otras personas toman cuando te encuentran en tu momento más vulnerable. Dan y su equipo dejaron su cima, sueño e inversión de años y dinero para salvar a un desconocido. Ese es el tipo de humanidad que hace que valga la pena contar estas historias. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Sé valiente y vive con coraje.